compartir la historia de la mujer que logró alcanzar una enorme suma de dinero pronunciando un poderoso decreto metafísico. Esta mujer practicó este decreto por 30 días y es conocido en el mundo entero como el decreto que produce dinero en abundancia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Dali Salermo. Una madre estaba siendo acosada por unos cobradores, pues su esposo había fallecido y le estaban cobrando una inmensa suma de dinero que su esposo debía, pero que sin embargo ella no tenía cómo pagar. Los cobradores la amenazaron de que le quitarían a sus 2 hijos y los harían sus esclavos, y de esa forma la deuda del esposo quedaría saldada. Esta mujer estaba ahogada en la más profunda desesperación, pues como madre no podía aceptar que se llevaran a sus hijos. En medio de la desesperación, recordó que su esposo era un hombre de Dios, que tenía mucha fe. Fue entonces cuando tomó la determinación de ir a visitar al profeta del pueblo. Este profeta se llamaba Eliseo y era conocido como un hombre que podía hacer milagros. Esta madre va y le cuenta lo sucedido, le dice que está desesperada, que su esposo había dejado una deuda, que estos hombres la estaban acosando, le estaban pidiendo el dinero y que ella no tenía nada que ofrecer, que le querían quitar a sus hijos. Es entonces cuando Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en casa? Y ella le dice, no tengo nada, lo único que tengo es un poco de aceite. Dios respondió el clamor de esta mujer a través de Eliseo. Le dijo, pide a tus vecinos vasijas, llévalas a tu casa y enciérrate con tus hijos y vierte el aceite en las vasijas. Esta madre cumplió exactamente con las instrucciones. Le pidió a sus vecinos vasijas y entonces entró en su casa, cerró la puerta y empezó a derramar el aceite dentro de las vasijas. Curiosamente, el aceite no cesaba y se llenaron exactamente todas las vasijas que había pedido. Entonces decidió correr y contarle al profeta. Eliseo no se sorprendió. Le dijo, vende el aceite y paga a tus acreedores, y el dinero restante es para que vivas con tus hijos. Cuando vamos a hablar de dinero, de prosperidad, debemos de entender y de conocer la única verdad, y es que todo proviene de Dios. En la Biblia dice, mío es el oro y la plata. Dios es el dueño de todo el universo, pero la Biblia también dice, toda tierra donde pisen la planta de tus pies, yo te la he dado. Y esto lo que quiere decir es que Dios te ha heredado la riqueza. La viuda tenía un problema, tenía una situación y ella va y ella pide ayuda. Y es el primer punto que me parece sumamente importante resaltar. Es muy importante que seamos conocedores del secreto que se revela en esta cita. Primero vemos una madre angustiada, una madre que dice, yo no tengo de dónde sacar dinero. Y muchas veces nosotros estamos en la misma situación. No sabemos de dónde vamos a sacar dinero, no tenemos nada. Eliseo le dice, yo no puedo ayudarte, pero ¿qué tienes en tu casa? A lo que ella responde, no tengo nada. Y después de pensar, después de reflexionar, dice, tengo aceite. Esto quiere decir que Dios te ha dado un talento, que Dios te ha dado una virtud, una habilidad de la cual tú puedes vivir, que Dios te ha dado todo lo que tú necesitas. Es algo que muchas veces no comprendemos. Dios nos provee de todo. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Cómo puedo encontrar lo que yo tengo en mi casa que se refiere a mi mente? ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Cuál es esa habilidad que Dios ha puesto en mí que me puede producir abundancia? Porque Dios me puso aquí para tenerlo todo. Esa es la primera. ¿Qué tienes en tu casa? Y ella le dice, yo tengo aceite. Vamos a decir que Dios te puso, que Dios te dio, que Dios te otorgó un talento. Yo soy bueno con la guitarra. Y la viuda dijo, yo tengo aceite. Y Eliseo le dice, ve y pídele vasijas a tus vecinos y vierte el aceite. Y esta madre no dijo, ay, pero es que el aceite es poquito. ¿Y cómo ese aceite va a llenar todas esas? No, ella era conocedora del poder que tiene Dios sobre la tierra y que todo lo que hay proviene de Dios. Entonces ella fue e hizo lo que Eliseo le comunicó, el mensaje de Dios. Ve
y vierte el aceite. Enciérrate con tus hijos. ¿Qué quiere decir enciérrate con tus hijos? Debes de reconocer que no puedes seguir hablando de tus problemas, reafirmando tus problemas económicos, porque estás decretando y estás negando la verdad. Y la verdad es que Dios dice, toda tierra donde pongas la planta de tus pies, ya te la he heredado. Cuando tú te haces consciente de la riqueza, de que tu problema financiero, Dios, que es el proveedor del universo, puede solucionarlo. Ya has heredado la riqueza de Dios, porque ya tú estás creyendo, ya tú estás confiando. No es tener esperanza. Bueno, yo tengo la esperanza. No, la esperanza es una hermana pobre de la fe. La fe es la convicción. La enseñanza más grande de esta historia es que tú debes de reconocer que Dios es el proveedor, de que Dios ha puesto en ti todo lo que tú necesitas, que Dios te provee, que Dios te ayuda cuando tú pides ayuda y que los milagros pueden ocurrir, pero tú tienes que poner la planta de tus pies, llegar hasta ese lugar y ser consciente. Connie Méndez, en su libro Te regalo lo que se te antoje, exactamente en el capítulo 5, ella habla y enseña a repetir en nuestra mente cada vez que tengamos una necesidad económica. Dios me lo quiere dar. No hay nada que impida que yo logre esto, porque si Dios, la divinidad, quiere que yo lo tenga, entonces ya es mío. Y ella decía, agradece, porque esa es la muestra más grande de fe, cuando somos capaces de agradecer. En este libro de Connie Méndez, Te regalo lo que se te antoje, ella también menciona, y concuerdo, como a veces decimos, estas flores son caras porque valen $40 y yo no puedo gastar $40 en esas flores, porque vamos a decir que yo nada más tengo $100 y yo no puedo gastar esos 40. Pero si yo tengo $10,000 ahora mismo, eso para mí no es caro. Y todo está relacionado a tu mentalidad. Debes de primero comprender, es muy importante que entiendas que si tú vives desde la carencia, si tú piensas que no, yo tengo que forzarme, yo no puedo, tú estás ignorando la verdad. La verdad es que tú estás aquí para tenerlo todo, y la verdad es que Dios es el proveedor de todo el universo. Y como decía Connie Méndez, Él te lo quiere dar todo. Tú tienes que cambiar tu mentalidad. Debes de ver ¿dónde tú pones la planta de tus pies? ¿Qué quiere decir? Tu conciencia. Y exactamente esto fue lo que le sucedió a una mujer que va a una conferencia de Connie Méndez y le dice que tiene una pobreza terrible, que no llega a fin de mes, que tiene que pagar la universidad de su hijo, que repite decretos, afirmaciones, oraciones, que tiene fe, pero que no sale de la pobreza. Y es entonces cuando Connie Méndez le propone este poderoso decreto metafísico que la ayudaría a abrirse a la abundancia y a ser conocedora de la verdad. Habían acordado encontrarse después de un mes para ver los resultados. Esta mujer pronuncia este poderoso decreto metafísico por un mes y en la fecha acordada se encuentra con Connie Méndez, la ve, la abraza, llora y le cuenta que empezó a pronunciar este decreto tan poderoso. Lo pronunciaba. Los primeros días esto no tenía ningún efecto. Ella estaba viendo que estaba en la pobreza. Sin embargo, esto empieza a cambiar sus expectativas y cuenta que el hijo le comenta que había un sorteo en la universidad, mientras que ella anteriormente no gastaría ni un centavo en comprar un boleto, porque claro, cuando tienes mentalidad de carencia, tú dices, yo no tengo suerte. Tú no vas a invertir ni $5. Esto es mentalidad de carencia. Cuando tú no quieres invertir ni $5 porque tú piensas que tú no tienes suerte y que tú no te vas a ganar nada, que tú no mereces, que eso es para ricos, que eso es algunas personas, que eso es de personas locas. Por eso a veces viene alguien y te propone una inversión, pero en nuestra mentalidad de carencia, tú no ves la riqueza que eso puede traer. Tú dices, no, yo prefiero quedarme con estos $10, porque si te doy 5, me quedo con menos, y entonces estás en lo mismo, en vez de invertirlo y crecer ese dinero. Esas son limitaciones carentes que tenemos en nuestra mente, que es difícil, que muchas veces no las aceptamos, y cuando no aceptamos nuestro estado de conciencia, seguiremos tropezando con la misma piedra
hasta que aprendamos la lección. Y tú no tienes que ir a un curso, ni yo tengo que hacerte una consulta uno por uno para que tú seas conocedor de la verdad. Porque aquí la verdad es una sola. La verdad es que tú estás aquí para tenerlo todo. Y que igual que hay miles de personas alrededor tuyo que tienen dinero, que tienen comida, que pagan sus deudas y que son prósperos, tú también puedes lograrlo. Tú no necesitas que nadie venga y te diga que tú también puedes lograrlo, porque tú debes de ser conocedor de esta verdad. Que Dios te puso aquí y te equipó con todo. Con todo. ¿Qué tienes en tu casa? Y la viuda dijo, nada. ¿Qué tienes en tu casa? Tú tienes un talento, tú tienes algo. Porque Dios a todos nos bendijo. A todos nos dio la bendición de tener un talento. Y ahora te digo más. Cuando tú pones esa gracia que Dios te dio al servicio de los demás, el éxito es inevitable. Inevitable. Porque si usted tiene un talento y usted lo usa para hacer el bien, a usted nunca le faltará. Regresando a la historia, Connie Méndez, la mujer le cuenta que al repetir este decreto todos los días, su mentalidad empezó a cambiar. Porque empezó a aceptar esas palabras como una verdad y le dice al hijo, mira, sí voy a comprar 2 boletos de ese sorteo que están haciendo en la universidad, donde había un premio de una suma de dinero desorbitante. Y ella lo compra. Esta mujer se ganó el premio de la universidad, nada más y nada menos que $1,000,000 bolívares, aproximadamente $250,000. O sea, una suma que la ayudó a pagar lo que ella debía de la universidad de su hijo y además le quedó dinero. Y entonces es cuando ella cuenta esta historia. Esto está en todas las redes, salió en el periódico en Venezuela y es una historia muy popular. Pero pienso que lo más importante no es repetir el decreto, repetirlo, sino entender la enseñanza que viene detrás de esto. Porque a veces repetimos palabras, pero si nuestra conciencia, si nuestra mentalidad no cambia, no estaremos logrando nada. Neville Goddard compartía cuántas veces guardamos la ropa nueva para una ocasión. Estar vivos es una ocasión, es la mejor ocasión de tu vida. ¿Cuántas veces esperamos tener más dinero para irnos de vacaciones? Todo eso es carencia. Pensar que tú no puedes obtener las cosas. Y cuando somos capaces de cambiar nuestro estado de conciencia con respecto al dinero, el dinero vendrá y vendrá para siempre. Siempre pensamos que cuando obtienes mucho dinero se te va a acabar y después no vas a tener mentalidad de carencia. ¿Por qué tienes que pensar que tienes que guardar dinero para cuando no tengas? Yo leí una historia en un libro de Florence Scovel Shinn de una mujer que quería ganarse la lotería. Y esta mujer empieza a decretar, empieza a hacer afirmaciones. Estaba vibrando tan alto, estaba todos los días como feliz, como que ya se había sacado la lotería y se sacó la lotería con $50,000. ¿Y saben lo que hizo esta mujer? Esta mujer empezó a coleccionar comida, ropa y zapatos y guardarla en el basement de la casa porque dijo, bueno, cuando se me acabe este dinero, ya tengo la comida guardada, ya tengo todo. O sea, carencia. Tengo que acaparar para cuando se me acabe este dinero porque ya no voy a tener más. Y así fue. Se le acabaron los $50,000. No hizo ninguna inversión y se quedó pobre como había comenzado. Todo es la mentalidad. ¿Por qué razón tú tienes que pensar que a ti no va a llegar más dinero, que ese es el único dinero que tú tienes? ¿Por qué? Porque el Dali, mi mamá nunca ha tenido, mi papá nunca ha tenido, yo vengo de una familia pobre. Tú vienes de Dios. Y Dios es tu Padre amado que te lo quiere dar todo y que es el proveedor de todo lo que hay en el universo. De todo. Y Dios multiplicará para que tus necesidades sean saciadas. Pero hay una condición, tú tienes que creer. Hay que hacer como esta viuda en su desesperación, como madre, con esa angustia de que le querían llevar a sus hijos y hacerlos esclavos. Y ella dijo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que creer. Y ella no, ay no, pero es que si he hecho el aceite. No, ella hizo. Ella buscó, ¿qué es lo que tengo yo? Te doy un consejo personal. Si tú estás ahora en una situación económica desfavorable, que tú no tienes de nada, siéntate y escribe 10 cosas que tú consideres que tú puedes hacer, que tú tengas talento para hacer. Y puede ser que inmediatamente no veas tus problemas solucionados. Pero yo te aseguro que si tú encuentras cuál fue el aceite que Dios te dio a ti y si tú lo pones al servicio de ayudar a los demás,
usted va a ser exitoso y a usted no le va a faltar. Yo he estado en situaciones carentes, nunca he sido pobre, porque siempre he sido conocedora de que Dios me puso aquí para yo tenerlo todo. Siempre me siento bendecida, me siento acompañada. Cuando me dicen, ¿estás sola? Digo, no, yo siempre estoy con Dios. Y Dios me provee de todo lo que yo necesito. ¿Cuál es este decreto metafísico que hizo esta mujer por un mes? ¿Cuál es este decreto que hizo que ella cambiara la idea, la conciencia que ella tenía del dinero, que le hizo cambiar su mentalidad? Escribe esto para que te lo aprendas de memoria y lo repitas todos los días por un mes, para que tú también siembres en tu conciencia esta idea que es muy poderosa. Yo soy la presencia de Dios en mis negocios, en mi vida y en todos mis asuntos. Yo, como hija de Dios, no puedo carecer de nada, y mucho menos de dinero, cuando el dinero es la sustancia, es la abundancia de Dios en la tierra. Repite esto, recordando toda la información que te he compartido, recordando que tú estás aquí para tenerlo todo, que tú eres merecedor, que tú eres hijo de Dios, que Dios te ha heredado la riqueza. Solamente debes de poner la planta de tus pies en ese lugar, que es lo que tú necesitas. Jesús multiplicó el pan y multiplicó los peces, y Él dijo, lo que yo he hecho, ustedes lo pueden hacer también y más. Debes de ser conocedor del poder que Dios te ha dado, tu poder creador. Cambia tu mentalidad, las ideas que tienes respecto al dinero. El dinero es un objeto de cambio que Dios nos ha dado para que lo cambiemos por nuestra estabilidad, por nuestro bienestar. No es nada malo, no es nada inalcanzable, no es un Dios que tú tienes que adorar. Tú adoras a un solo Dios, el Creador, el que es poseedor de todo. El oro y la plata son míos. Y yo soy tu Padre amado, que te lo he dado todo. Connie Méndez compartió también en una entrevista que ella tenía un negocio de propiedades, las cuales ella rentaba y obtenía ingresos. Y ella estaba construyendo su casa, debía de pagarle a los constructores y le dicen, Connie, usted no tiene dinero, su cuenta de banco está en blanco. Y ella dice, no puede ser. Y es cuando ella enseña que en la metafísica uno usa la negación para después reemplazarla por un decreto. Yo no puedo carecer de nada porque yo soy hija de Dios y Dios es el dueño de todo. ¿Cómo yo voy a carecer de algo? Y me encanta la actitud que ella ponía, y ella cuenta que ella dice, amada presencia de Dios, yo acudo a ti porque tú eres el dueño de todo. Y es cuando ella va al banco y cuando llega al banco le dicen, no, usted tiene crédito. Siempre aparece una solución. Siempre cuando nosotros depositamos nuestros problemas en las manos de Dios, en las manos de la divinidad, siempre vamos a encontrar una solución. Cuando yo llegué aquí a Canadá, carecíamos de todo. No teníamos dónde vivir, no teníamos abrigos y un día no tenía nada que desayunar. Pero sin embargo, yo nunca he sido pobre. Yo siempre he sido conocedora de que Dios me provee. Y recuerdo que yo pensaba, Dios mío, si tú me sacaste con vida de 11 países, tú me salvaste de cuando me estaba ahogando, tú me salvaste de los que me perseguían. Y yo siempre estuve tranquila. Va a llegar a mí, no sé de qué forma, va a llegar a mí. Y recuerdo que salgo a la calle y habían dejado en una cesta 1 litro de leche y una bolsa de pan. Yo me siento aquí y yo decidí hacer esto porque mi intención más profunda de mi corazón es que tú seas conocedor de que tú puedes lograrlo todo, de que tú estás aquí para tenerlo todo. Y que al igual que yo he recibido ayuda divina, al igual que Dios se ha manifestado en mi vida y al igual que yo he podido lograr mis sueños, yo estoy convencida de que tú también lo puedes hacer. Y es por eso que tengo este canal de YouTube y es por eso que hablo de estos temas. Y estoy convencida que Dios ha puesto dentro de ti todo lo que tú necesitas para triunfar, para salir de esa situación financiera. Y te lo dice una niña cubana que no tenía mucho que comer. Yo siempre recuerdo que cuando teníamos hambre, tomábamos un pan y nos hacíamos un agua con azúcar y eso era lo que comíamos. Y hoy le cuento a mis hijas esas historias y le cuento a mis hijas
cuán lejos yo he llegado gracias al poder que Dios me ha dado, que es el poder que todos tenemos, porque todos estamos aquí con un propósito, pero sobre todo todos estamos aquí para ser felices, para vivir en prosperidad y abundancia. Hay algo que escuché en una conferencia de Neville Goddard que quizás te puede servir. Él contaba que su hermano no tenía dinero y él le aconsejó esta técnica. Le decía: pon la mano en tu bolsillo y imagínate que estás tocando los billetes. O si no, le decía: imagínate que estás contando dinero y siente el papel en tus manos. Pruébalo, hazlo, porque Dios nos dio un arma muy poderosa. Es lo que nos conecta con esa tierra prometida, con esa promesa sagrada que Dios nos dio, y es la imaginación. Úsala siempre a tu favor. Gracias por llegar al final de este video. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.